Buenos días, hoy decidimos venir aquí a Coyoacán, que dicen que este nombre en náhuatl significa lugar donde están quienes dominan a los coyotes, en referencia seguramente a varios dioses prehispánicos. Coyoacán, este es un pueblo ancestral que guarda una enorme cantidad de historias y también de leyendas. Y en esta ocasión yo le voy a contar una leyenda que, además de ser divertida, tiene mucho que ver con este templo que usted puede ver detrás de mí, el templo de San Antonio Panzacola, o de San Antoñito, como le dicen con cariño los vecinos de la zona. Este sitio, desde por ahí de 1600, se convirtió en punto de reunión de señoritas que vienen aquí a pedirle al santo que le quita a las solteras esta denominación, pues que las case, porque dicen que San Antonio es verdaderamente milagroso cuando se trata de temas del corazón. De la construcción de este templo de San Antonio de Padua o de San Antoñito existen diferentes y encontradas versiones. Hay quienes dicen que la mandó a construir Pedro de Alvarado, que vivía a escasos 100 metros del lugar, y a quien dicen no le gustaba caminar demasiado por las mañanas para acudir a misa. Pero esta historia es incongruente, porque Pedro de Alvarado murió muchos años antes de que este templo comenzara a construirse. Hay quienes dicen que lo mandó a levantar una adinerada familia de la zona. Lo hizo como pago a un milagro, a una manda que hicieron. Hay quienes también afirman que este templo lo mandó a levantar la madre de unos contrabandistas de por aquí para pedir que sus hijos no fueran apresados. Pero la versión que más suena por los vecinos de Coyoacán, esa es la que yo le voy a contar en unos instantes. Cuenta la leyenda que en el año de 1595 llegó a la Nueva España un distinguido caballero proveniente de una de las familias más adineradas y más nobles de Vizcaya, sitio que cabe mencionar, dicen, es el mejor para preparar el bacalao en todo el mundo. Bueno, pues este personaje no tenía la intención de administrar las muchísimas riquezas de su familia. Tampoco llegó a la Nueva España con la intención de explotar los muchos bienes que aquí podría encontrar. Este personaje lo que quería era evangelizar a la población indígena de aquellas tierras recién añadidas al reino de España. Su nombre era Rodrigo de Hinojodo y él era un franciscano que llegó desde España trayendo un precioso cargamento, una figura de San Antonio de Padua, aquel santo nacido en Lisboa al que admiraba enormemente, sobre todo por su gran elocuencia. Pero ¿por qué será que Rodrigo de Hinojodo hizo tan largo e incómodo viaje cargando la figura de un santo? Pues el franciscano tenía la intención de levantar en el continente americano un templo a su santo favorito. Bien a bien, no sabía dónde lo haría, pero estaba seguro que San Antonio de Padua le indicaría con una señal el lugar exacto en el cual se debería levantar una capilla en su honor. Resulta que una tarde de viernes, Rodrigo de Hinojodo tenía que llegar a como diera lugar al centro de Coyoacán, al templo de San Juan Bautista. Y para llegar a aquel lugar tenía forzosamente que pasar por este puente. Y una vez que aquí llegó, decidió sentarse y bajarse del burrito en el que venían sus lomos a descansar. En este mismo sitio, Rodrigo de Hinojodo decidió echarse un sueñito. Y cuando se dio cuenta es porque se había despertado con el frío de la noche. Varias horas habían pasado desde que había cerrado los ojos. Inmediatamente se levantó e intentó que su burrito, que también dormía, hiciera lo mismo. Pero el burrito, ya despierto, no podía moverse de su lugar. Hinojodo lo asustó con una vara, le gritó, lo asusó, pero el burrito seguía inmóvil, no se podía parar. Y llegó el momento en el que el franciscano estaba bastante preocupado por su animal y decidió entonces acudir al templo de San Juan Bautista para buscar auxilio de sus amigos franciscanos. 1 hora y media, tal vez 2, tardaron en llegar a este sitio de regreso, y por más intentos que hicieron, el burrito no se levantaba de su lugar, hasta que alguien dijo: quítenle la montura y también la carga que lleva consigo, igual, y tenemos que revisarlo, curarlo, debe estar enfermo. Cuando intentaron quitarle uno de los bultos que traía consigo, de plano no se podía, era demasiado pesado. Uno de los franciscanos entonces le preguntó a Hinojodo que qué tipo de personaje era aquel que maltrataba a un animal, era demasiado peso para aquel burrito. ¿Sabe usted cuál era ese objeto que parecía haber ganado peso de la noche a la mañana? Sí, la estatua de San Antonio de Padua. Una vez que con muchos esfuerzos se la pudieron quitar de encima al animal, este pudo levantarse y salir galopando y retozando en dirección al río para beber agua.
Hinojodo les explicó a los aquí reunidos que él no era ningún salvaje, que él no maltrataba a animales, que la figura de San Antonio de Padua de alguna manera milagrosa había ganado peso de un segundo a otro, y cuando dijo milagrosa se percató de que esta era la señal que tanto había esperado, de que este era el sitio en el que San Antonio de Padua quería que se levantara su templo. Cuando Hinojodo le contó a todos los aquí reunidos esta historia, inmediatamente y sin chistar los franciscanos lo ayudaron a levantar este templo que hoy es monumento histórico y que desde 1600 es paso obligado entre los pueblos de San Ángel y de